Bueno, video de la semana y la verdad es que había dejado pasar tiempo porque estuve bastante atareada y también un poco cansada. Justo durante esta semana por el trabajo empezamos a hablar un poco de la época de la juventud y de la adolescencia. No soy de estas personas que extrañan o sienten esa nostalgia de quiero volver a tal época, porque la verdad es que disfruté tanto mi época de adolescencia y de joven. eh, Mis amigos, mis mejores amistades se conformaron allí. Muchas de ellas las mantengo el día de hoy, siendo una persona ya adulta. Y la verdad es que he disfrutado mucho de todo lo que me gustaba hacer, a excepción del deporte, pero bueno, por cuestiones de fuerza mayor, por las lesiones graves que tuve cuando tenía entre 15 y 16 años. Y bueno, me alejaron de poder practicar el deporte. Y en este último tiempo he cambiado mucho el chip. Siempre me consideré una persona inútil para el deporte porque era algo que se había grabado en mi mente. A mí me mandaron primero a hacer danza, era buena en lo que hacía. Eh, no hacía danza jazz y danza contemporánea, creo que era, ya no recuerdo porque era muy chica. A mí me gustaban los deportes, empezaron a gustarme cerca de los 12, 13 años, jugaba sextobol en el colegio, en la escuela, perdón, y en el colegio siempre nos hacían jugar al vóley, pero yo también empecé a entrenar fútbol y a aprender fútbol porque quería jugar al básquet, que era el deporte que había empezado a jugar mi hermano y que a mí me gustaba mucho. Pero la profesora, que incluso había integrado la selección de básquet, no quería enseñarnos básquet y era más fácil poner la red de vóley y jugar al vóley o salir a correr a la vuelta del colegio. En aquella época la verdad es que el vóley es un deporte que me gusta mirar, pero no es un deporte que me gusta practicar. El tenis me encanta mirarlo y me gusta jugarlo, pero no tengo condiciones. El básquet me gustaba. No había cantidad de personas que quisieran jugar al básquet cuando se fueron a armar los dos equipos. Éramos dos para jugar al básquet y 120 para jugar al fútbol. Y bueno, me metí en el equipo para aprender y la verdad es que me gustó, me costó un montón. Al principio era muy mala, pero crecí rodeada de varones porque fui única prima mujer hasta los 15 años, entre 11 12 primos varones, que la mayoría jugaba al fútbol, a excepción de mi hermano que jugaba al básquet y otro de mis primos que jugaba al básquet. Y crecí rodeada del deporte, porque consumíamos mucho deporte en mi familia. El automovilismo ha estado presente en mi vida desde que tengo uso de razón. Mi mamá es muy fan de los fierros y mi papá le gusta mucho el fútbol, al igual que a la mayoría de mi familia. Así que bueno, convengamos que el deporte en general siempre estaba en mi vida. Pero yo crecí con esta figura en mi cabeza de que era mala para los deportes. Me olvidé de todas las lesiones que había sufrido, que eran bastante graves, columnas, tobillos, lesiones que creo que era inconsciente yo de la gravedad que tenían porque simplemente quería seguir para adelante, quería avanzar. Soy muy competitiva y eso bien regulado es algo bueno, cuando no te lo hacen regular no es sano, porque uno se vuelve muy autoexigente. Entonces, si yo hubiera sido una deportista profesional, quizás me hubiera ido muy bien o quizás me hubiera terminado enfermando bastante mal de la cabeza. Eso ya ahora no lo sé, tengo 43 años. Pero sí, me gusta mucho el deporte, me gusta verlo, lo disfruto ahora, tanto como disfruto ver series policiales que siempre me gustaron, como disfruto escribir y leer. Pero hoy, hablando un poco también de la época en que tenía entre 20, 18, 20 años, a mí siempre me gustó mucho bailar. O sea, todo esto que comenzó al principio como una exigencia dentro de las actividades, yo elegí dos que a mí me gustaban, bailar y estudiar inglés. El inglés es un idioma que a mí me gusta. A la gente la obligan a estudiarla. A mí me gusta, me encanta el inglés. No lo hablo bien, lo entiendo bastante. Si tengo que elegir, me gusta mucho el inglés británico, me encanta el acento, me encantan las palabras, como, como es su gramática, pero no lo hablo bien. Tampoco lo practico tanto. Últimamente, al estar consumiendo series asiáticas, coreanas, japonesas, series francesas, sobre todo una en particular que me gusta mucho que es policial, y también algunas series turcas, series, no novelas, es increíble cómo el cerebro se va acostumbrando, el cerebro incluso va agarrando algunas palabras, y cómo la pronunciación incluso, y esto por ahí lo puede decir algún médico, yo no porque no soy neuróloga, pero increíble cómo ya no me molesta. Antes me molestaba, ahora ya no me molesta y algunas palabras incluso las puedo reconocer. Así aprendí inglés, el inglés estadounidense, que es diferente al inglés británico, e incluso el inglés australiano o de la parte de Oceanía es diferente al inglés de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Entonces, la verdad es que me empezó a gustar, incluso el francés que me chocaba un montón.
Hoy puedo identificar algunas expresiones y no me molesta. Y la verdad es que han generado buenos movimientos en mi cabeza. Y me pasó lo mismo con el tema del baile. A mí siempre me gustó mucho bailar, al margen de los deportes. Y la verdad es que me había olvidado de que a veces cuando estamos aprendiendo algo no siempre lo disfrutamos. Porque quien nos enseña tal vez no nos está enseñando de la forma en que uno lo pueda disfrutar. Y eso también pasa en el deporte. Yo he tenido entrenadores y entrenadoras y no todos te enseñan a disfrutar de la mejora, del entrenamiento, del partido. Al margen de que puede estar en uno un montón de cosas, siempre el que esté adelante enseñándote algo nuevo, o cuando te enseñan inglés, yo recuerdo a mi profesora en la universidad, no en la Universidad de Periodismo, sino que yo cuando terminé de estudiar periodismo hice aparte unos cursos de inglés en la Universidad Nacional de Rosario y he tenido dos profesoras y había una en particular que era increíble cómo lograba que un salón de 40 alumnos, porque íbamos 3 veces a la semana durante 3 horas, se quedara callado, escuchando y aprendiendo, que habláramos. Me gustaba un montón cursar. Hice 2 años y después, bueno, me fui a vivir a Capital Federal, no seguí. Pero mi intención era seguir, la verdad, porque lo disfrutaba un montón. Estaba ahí para aprender y la persona que estaba para enseñar realmente tenía ganas de enseñarme inglés. No era como la escuela o por ahí en el colegio, donde muchas veces, y no digo todos, están como obligados a enseñarnos cositas básicas y demás. Aprendimos mucho con la música, aprendimos con las comidas, con las recetas, con la convivencia, con la comunicación. Lo mismo me pasó con el portugués en la facultad. La profesora de portugués era una ídola. Recuerdo que trajo un jugador de Newell's, que era de Brasil. No voy a recordar el nombre ahora porque pasó mucho tiempo. Para que lo entrevistemos. Primero se reía, pero después nos ayudó un montón a la pronunciación. Nos aprendimos Garota de Ipanema en portugués, que es una canción ilustre, y aprenderla fue muy divertido. Entonces entendí que es como nos enseñan las cosas que nos van quedando como huella en el cerebro, así las cosas malas como las cosas buenas. Porque yo la verdad que aprendiendo danza la pasé muy mal, a pesar de que me gustaba mucho bailar. Y en cuanto al deporte, bueno, tuve entrenadores y entrenadores y entrenadoras. No voy a nombrar a ninguno porque son todos activos, no quiero tener problema con ninguno, pero sí hubo algunos de los que he aprendido un montón de cosas positivas y que te obligan a ser mejor sin condicionarte en vos no servís para esto, sino te refuerzan de forma positiva. Te ayudan a trabajar lo que ven en vos, que vos podés mejorar y que puede ser una cosa positiva para vos, y lo que no te sale y te frustra, tratan de minimizarlo. No soy pedagoga, no soy docente, no sé si eso está bien o mal, yo siento que de esa manera aprendí mejor, incluso en la carrera de periodismo. Había docentes que solo querían castigarte y había docentes que competían con vos y había docentes que apasionadamente enseñaban y eso se notaba muchísimo. Y hablo de docentes que por ahí no eran periodistas contados con los de una mano. Entonces, hoy me encontré con una parte en el libro de Mariano Sigman, este libro que está bueno, que se llama El poder de las palabras, que yo lo estoy leyendo. Empecé a tener un problema de que es leer libros por partes, lo cual no sé si está bien o está mal. Pero bueno, de a poco estoy tratando de recuperar esto que me apasionaba, que era leer, y que por ahí las pantallas me sacaron un poco. Voy a leer un pedazo, espero no tener problemas de copyright. Este capítulo se llama Hoja de Ruta, es el capítulo 3, empieza con este relato. La memoria es caprichosa. Recordamos cosas que preferimos olvidar y olvidamos otras que desearíamos recordar. Algunos de estos recuerdos son agradables, se agrandan y terminan convirtiéndose en creencias. Bueno, tuve un problema técnico, así que vuelvo a grabar la parte en que estaba leyendo este pedacito. Hoja de ruta se llama. La memoria es caprichosa. Recordamos cosas que preferimos olvidar y olvidamos cosas que desearíamos recordar. Algunos de estos recuerdos se agrandan y terminan convirtiéndose en creencias. La adolescente que siente que en una fiesta se ríen de ella y a partir de esa percepción sesgada construye el recuerdo de que hay algo que está mal en su cuerpo o en su forma de hablar o de bailar. Y sobre esta creencia empieza a marginarse en un estigma que a veces construyen los otros y otras tantas nosotros mismos. Parece que los recuerdos se graban automáticamente, pero no es así. Tenemos cierta libertad para elegir
cómo escribir cada uno de estos episodios en la memoria. De esto se trata el capítulo. Y escuchen esta parte. De cómo las conversaciones, sobre todo las que cada uno entabla consigo mismo, son también una herramienta fundamental para editar nuestros recuerdos y definir una identidad. Nuestra memoria no es una mera colección de fotos del pasado. Aunque parezca sorprendente, podemos dibujarla. Está repleta de ficción, de uniones entre puntos lejanos y de interpretaciones. Esto es solo una parte de este libro, que lo recomiendo. Y creo que en parte nos pasa eso con nuestro pasado. Así como por ahí creemos que son los lugares donde estuvimos, son las personas con las que compartimos, las que configuran esta memoria o esta nostalgia o estos recuerdos malos. He escuchado a varios psiquiatras y neurólogos decir que nosotros no se borran las cosas que tenemos guardadas en la memoria, sino que se reemplazan. Y la verdad es que sí es cierto que hay cosas que yo recuerdo mucho de mi época de adolescente y de joven, pero con detalles. Y por ahí, de épocas más cercanas, es muy borroso. Y quizás tiene que ver con esto, de esta forma de editar nuestra memoria que tenemos y que nos permite tener un mecanismo, calculo yo, de poder sobrevivir. Pero también es cierto esto que plantea Mariano Sigma, que es lo que los otros nos dicen y lo que nosotros nos decimos. No voy a ponerme acá, insisto, siempre lo digo, en gurú metafísica, con el respeto de todos los que hacen metafísica, para hablar sobre el tema de el pasado, de los contextos y demás. Sin ir más lejos, cualquier contexto donde vivamos va a influir en las personas que somos. Las personas con las que nos relacionamos van a influir en las personas que somos desde chicos, de adolescentes, de jóvenes y de adultos también. El lugar, el momento, la profesión, un montón de cosas nos construyen como persona. Y aceptarnos es muy complejo a veces, porque cuando nos forzamos a meternos dentro de un grupo donde todas estas cosas que nos construyen o todo esto que nos construyeron como persona no encajan en ese lugar, se siente. Y la verdad que durante este tiempo, si puedo mirar al pasado, es con nostalgia, pero de la nostalgia linda, de lo que he aprendido, de lo que me ha enseñado la vida, incluso en los malos momentos. Pero también sí es cierto que esto del positivismo tóxico, de que hay que ir para adelante, no hay que enojarse, no hay que sentir tristeza, hay que dejar esto atrás, hay que perdonar. No digo que uno viva resentido con la vida porque tampoco es sano, por eso existen también los procesos de las cosas. Pero sí estoy de acuerdo con Mariano Sigman y con un montón de especialistas que hablan de que la conversación, el diálogo interno y el diálogo con los demás es necesario. Y a veces no podemos construir diálogos sanos hasta con las personas quizás más cercanas a nosotros, que por ejemplo puede ser la familia, o con los amigos que quizás en algún momento sí podíamos hablar con ellos, pero la vida nos ha llevado por diferentes caminos y hoy ya no podemos coincidir. No pasa con todos, pero pasa. Y aceptarlo forma parte de poder seguir construyendo lo que somos. Escuchaba también a una tanatóloga mexicana. Esta persona se dedica al tema del duelo. Está especializada en diferentes tipos de duelo, pero me pareció muy increíble lo que ella hablaba, lo que ella entendía al momento de trabajar con las familias que pierden un ser querido. Justamente de esto, ¿no? De cómo las personas se van construyendo y de cómo las personas, sobre todo porque hablaba de, ella lidia mucho con las familias de personas que cometen estos actos de suscribirse la vida, como siempre digo, y que a la gente le asusta hablar de esto. Se ha muteado mucho esta conversación porque puede generar inducción, porque puede, un montón de cosas que se han dicho, pero se ha evitado mucho hablar de este tema y entonces se hace más difícil detectar también a personas que pueden llegar a cometer esto y a creer que aquel que lo comete mucho, o sea, hay muchos supuestos sobre este tema
y que la verdad es que después se van rompiendo a medida que van sucediendo cosas. Es como que estoy mezclando todo, pero en realidad a lo que quería llegar es que hay cosas que disfrutamos hacer y que obviamente con el tiempo y con la edad no vamos a poder hacer. Hay deportes que a mí me gustan mucho que ya no los puedo practicar por una cuestión de no poner en riesgo mi cuerpo, pero también es cierto, y esto está estudiado, de cuánto influye la mente en el cuerpo y el cuerpo en la mente. Y la verdad es que a lo largo de los años, aprendiendo también sobre diferentes trastornos de salud mental por la profesión y por leer muchos documentos, por un montón de cuestiones, uno empieza a ver justamente esto, ¿no? A respetar por qué la gente es diferente, por qué podemos poner límites, por qué en algún punto, así como, por ejemplo, se terminan las parejas, se terminan las amistades e incluso se terminan ciertas relaciones sociales en los clubes, en los grupos ONG, en la familia, que eso es muy doloroso porque yo creo que, bueno, lo de la familia es muy complejo por un montón de cosas que forman parte. Y cada familia tiene su historia y se constituye de diferentes maneras. Entonces es muy difícil decir, comparar una familia con la otra, comparar, insisto, cada uno lleva un proceso adelante que tiene que ver con esto. Y cuanto más podamos comprender que necesitamos acercarnos a gente que no piensa igual que nosotros, porque no vamos a encontrar 100% a alguien que piense igual que nosotros, porque sería aburridísimo y sería limitante. Pero dentro de las personas que son diferentes, encontrar puntos en común, porque es imposible sostener cualquier tipo de vínculo sin tener esos puntos en común, por lo menos para mí. Y yo siempre digo que en estos videoblogs hablo de mi experiencia personal. Pero hoy justamente me puse a pensar en esto, ¿no? En cuanto nos ponemos a juzgar la vida de los demás sin saber la historia que hay detrás. Y también en cómo nos autolimitamos diciendo yo no sirvo para esto, yo no sirvo para esto otro, porque es un disco rayado que venimos escuchando desde siempre. Y a veces lo decimos hasta en broma. Yo soy la Jota de la familia, yo no sé de deporte, yo no puedo hacer esto, yo no puedo cambiar un foco, yo no puedo manejar, yo no puedo hablar en público y así un montón de cosas que nos autolimitan porque es un mensaje que constantemente nos estamos dando. Y la verdad es que terminamos viviendo mucho sobre lo que los demás opinan de nosotros y se va construyendo esa persona o ese yo por todo ese bombardeo, sobre todo ahora que hay muchas redes sociales, es si yo no llego a este estereotipo, si Rosalía, si Taylor Swift son unas campeonas, si Shakira son unas campeonas del amor, por más que le rompieron el corazón, yo también. No, a veces no. Y no crean que todo lo que ven en las redes sociales es lo que se relata o se cuenta en las redes sociales. Y en eso siempre voy a hacer hincapié. Messi es un tipo que nunca va a hacer nada malo, es un tipo súper perfecto. Tendemos a idealizar tanto a ciertas personas, sobre todo las públicas, que cuando hacen algo que está fuera de esos cánones, se nos rompen las estructuras. A mí no me gustó la forma en que Messi reaccionó en el partido del Mundial contra Holanda. No me pareció correcto de parte de un deportista insultar de la forma que insultó al rival o faltarle respeto porque le faltaron el respeto. Pero para nosotros fue algo que era necesario. Tampoco me pareció muy correcto lo que hizo el otro día, tomándole el cuello a un jugador uruguayo, sobre todo por el lugar que Messi ocupa hoy, siendo el referente de tantos niños y niñas, de tantos adolescentes. Y ese estatus quizás él no se lo buscó, pero bueno, en todos estos años, así como ha acumulado triunfos, como ha acumulado sueños, como ha acumulado una vida pública que lo llevó ahí, quizás él solo quería jugar al fútbol y bueno, su talento y un montón de cuestiones más lo llevaron ahí. También es necesario ver estas cuestiones, ¿no? De que esas personas que por ahí nosotros idealizamos son seres humanos y que van a cometer errores. Entonces yo pienso pensar, bueno, primero me molestaba, pero empiezo a empezar el contexto, el nivel de nervios, el nivel de un montón de cosas. Messi no es un robot, como tampoco lo fue Michael Jordan, como no lo fue LeBron, no lo es LeBron, como no lo es en el tenis un montón, no sé, Djokovic, que fue muy atacado en los últimos años, como no lo es Rafa Nadal, como no lo es, no lo son ciertos automovilistas. La verdad que yo dejé de ver la Fórmula 1 después que murió Ayrton Senna, pero viendo hoy documentales sobre él, tuvo muchas actitudes bastante negativas, bastante antideportivas también, porque es un ser humano, porque era un ser humano en el caso de Ayrton. Entonces,
toda esta cuestión de la imagen, de toda esta cuestión de la construcción que tenemos hoy como sociedad, como persona, incluso ha llegado a afectar la parte política. Nos creemos mucho el personaje y no el rol que ocupan. Que son humanos, que pueden fallar, me parece sí que es perfecto. Nuestra mente, lamentablemente por malas experiencias, va siempre hacia la conspiración, hacia el maquiavelismo, que también existe, que sí, que es, que es verdad que puede existir. Pero es como si dejáramos de pensar que por llegar a ciertos lugares dejan de ser seres humanos. Y acá entra el rol de que hay gente psicópata y que hay gente mala, que la hay, y toda esta cuestión también. Pero a esto voy con el tema, y por eso a veces hago estos videos sin mucha edición, porque me gusta pensar en el hecho de que todos tenemos una memoria selectiva. Hace un año atrás estábamos festejando un mundial y Argentina estaba unida y Argentina era resonaba en el mundo por la forma en que queríamos que un ser humano sea feliz, y cómo la felicidad de ese ser humano nos hizo felices a todos, cómo nos devolvió la dignidad, cómo nos volvió un montón de cosas que no tienen que ver con el deporte. Y lo mismo lo traslado hoy al tema de la política. Argentina empieza una etapa donde hay muchas dudas, donde, insisto, tenemos todos estos escenarios y todas estas construcciones que son tantas ya, que se hace hasta difícil pensar. Pero también, por otro lado, hemos demostrado ser un pueblo que nos han tildado de tontos, de estúpidos, de que si no vieron lo que pasa en Venezuela, si no vieron lo que pasa en Brasil, si no vieron lo que pasa en España, si no vieron lo que pasa en Estados Unidos, en Chile, nos vamos a equivocar, porque los argentinos nos hemos equivocado muchas veces. Pero también hay que confiar en que esta gente que decidió tomar una decisión, y esto insisto, hayan votado a quien hayan votado, está pensando también en un país en el que quiere vivir. Se ha manipulado mucho con el tema de la publicidad, ha sido bizarro con las declaraciones, o sea, hemos visto alucinaciones prácticamente, cosas psiquiátricas. Pero dentro de todo ese ruido mediático y de redes sociales, hay seres humanos que decidieron votar. Y me parece que lo peor que podía hacer una persona que va a conducir los destinos del país, y las personas que toca conducir destinos de diferentes ciudades, provincias, cumplir el rol en sus diferentes cámaras legislativas, es creer que la gente es estúpida o que la gente no sabe qué conforma la vida institucional y democrática. Y Argentina lo ha demostrado en este balotaje, donde todos esperábamos lo peor, donde esperábamos enfrentamientos, donde esperábamos una cosa catastrófica, y Argentina ha sido civilizada. Argentina ha ido a las urnas, y más allá de las denuncias de fraude, de boletas y algunas cuestiones extra que ha habido, Argentina le dijo sí a la democracia, a seguir viviendo en democracia. Los que crecimos entre la última etapa de la dictadura y el inicio de la democracia, todavía estamos acomodando las ideas. Entonces, a los jóvenes que livianamente analizan lo que se hizo en el pasado, lo que no supimos votar y demás, les recuerdo que muchos de los que hoy tenemos 40 y pico, o un poquito más, sobre todo la gente más grande, ha vivido muchos procesos de dictadura en nuestro país. Y no solo la dictadura de los 70. Entonces, venimos con herencias porque nos creamos con un contexto y tenemos mucha información de todo tipo y estamos adaptándonos a lo que es actual. Y así como podemos llegar a entender que quieren vivir, quieren poder tener la posibilidad de estudiar, que quieren tener la posibilidad de vivir en su país, de un montón de cosas que he escuchado en este último tiempo. También es cierto que eso es algo que hay que construir como sociedad, y para construirlo como sociedad hay que involucrarse en la sociedad donde vivimos. Y el involucrarse implica no solo la política, implica los clubes, implica las ONG, implica el barrio, la casa, el colegio, y también implica que no todo viene servido en bandeja, que hay que conquistarlo, que hay que lucharlo. Y esto no lo digo desde la forma de, a ver, no todo tiene que ser regalado, no todo te llega por suerte. Hay mucho de sacrificio, hay mucho de trabajo, y no como esclavo, sino en el sentido de que hay un montón de cuestiones que todavía tenemos que seguir trabajando como sociedad. 40 años de democracia es muy poco si pensamos, por ejemplo, que Estados Unidos lleva más de 200
años, Europa también. Y hay lugares donde todavía hay problemas donde gobiernan dictadores. Lugares donde nosotros nos vamos de vacaciones, donde gobiernan dictadores. Entonces, el mundo no es un paquete que se consuma así nomás. Y tampoco podemos opinar de, si no lo vivimos, de cómo se vive en China, de cómo se vive en Rusia, en Ucrania, en Israel, en Palestina, en Chile, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Brasil. Yo creo que así como confiamos o como creemos en ciertas cuestiones que tienen que ver con el deporte, los argentinos, también confiamos en que tenemos que construirnos como sociedad, que estamos todavía construyéndonos como sociedad, tanto en la parte de políticos como en la parte de la justicia, el periodismo, la parte de salud, de educación. Y si bien faltan recursos, también es cierto que tenemos recursos intelectuales que pueden brindar mucho. Esta parte puede llegar a ser muy aburrida, pero honestamente creo que yo, sobre todo, hago una autocrítica porque pensé que este balotaje iba a ser una bomba. Al haber vivido las épocas anteriores, en elecciones anteriores, donde había mucho enfrentamiento, el 2001, donde hubo muchos muertos, sí te genera esa mala experiencia. Por eso digo que la memoria guarda cosas que después te traslada sin querer al presente. Y me alegra mucho que la gente haya ido a votar. Me alegra mi propio proceso de haber entendido qué implica un proceso electoral, por más que haya que ir 5 veces a las urnas, aunque no esté de acuerdo con esto, lo que implica el proceso del voto y la responsabilidad del voto y el de defender la justicia. Entonces, con 43 años, creo que la democracia tiene 40. Creo que si a mí me costó tanto aprenderlo, a muchos les va a seguir costando, por supuesto, entender el pasado, entender su presente y seguir construyendo el futuro. Pero la memoria se puede editar, como dice Mariano Sigma, y entonces podemos ser mejores ciudadanos, podemos ser mejores como sociedad, podemos ajustar los clavos, los tornillos para que no nos vuelvan a pasar ciertas cosas y entender que entre todos somos Argentina, entre todos construimos lo que somos como país. Y quizás no nos vaya a pasar lo mismo que en otros países. Y quizás sí, y quizás sea peor, y quizás sea mejor. Pero eso forma parte del futuro que todavía no llegó. Y hoy tenemos que tener los pies acá, en el presente. Siempre tuvimos que tenerlo en el presente. Para cerrar este video de hoy, que puede ser un poco largo y aburrido para los más jóvenes, a mí siempre me gustó bailar y siempre me gustó jugar al básquet. Entonces ahora disfruto de bailar cuando voy a las fiestas, disfruto el básquet, ya casi no lo juego, evidentemente, porque quizás me ha costado volver. La última vez que volví realmente la pasé mal en cuanto al tema de mis lesiones y siento que no puedo arriesgar tanto a mi cuerpo hoy. No estoy preparada físicamente para jugar. Pero sí disfruto verlo, sí disfruto ver otros deportes que antes a mí me gustaba mucho ver y había dejado, como el tenis o como el automovilismo, o el mismo fútbol, que veía 250 partidos de todas las ligas. Pero también disfruto mucho de ver series policiales porque me gustan mucho. Disfruto mucho de escuchar podcasts porque me he acostumbrado me encanta aprender. Entonces, aceptar que quizás ya no me pueda leer este libro completo, que antes por ahí me lo leía en 2 semanas, porque ahora existen otras cosas que me gusta hacer, como el tema de las series, y que también alimentan mi crecimiento y le ayudan a mi cerebro a aprender nuevas cosas, como son los idiomas. Entonces, me parece que tenemos que dejar de castigarnos tanto por lo que ya no pudimos hacer, o porque yo no era así, o porque en mi tiempo se hacía de otra manera, y tratar de hacer lo mejor posible con la época que estamos viviendo, que nos toca vivir, con lo que aprendimos, con lo que vamos modificando, porque lo podemos modificar, y con lo que queremos para el futuro. Se hizo muy extenso, pero bueno, básicamente la idea era esa. Después les voy a contar de dónde viene esto que es hermoso y maravilloso cuando sea de día, porque se lo puede apreciar bien, porque
Me encanta recomendar las cosas de gente que lo hace, que es artesano. Y este es un lugar que está al lado de mi trabajo, que hace cosas maravillosas y está haciendo cosas muy lindas para Navidad, muy originales. Y esto me lo regaló mi mamá. Es un atrapasueños y es bellísimo. Lo que pasa es que ahora de noche no se van a poder ver tantos detalles ni con la luz. Y también les voy a dejar en la cajita de información una recomendación de una colega que es muy joven, que empezó a hacer audiocuentos para niños, cuentos que ella misma crea, que ella misma escribe, que los graba y también que le hace las ilustraciones. Así que imagínense que esto antes no se podía hacer. Bueno, les voy a dejar porque es una chica de acá, es una chica de Corzuela y que ha comenzado con su canal hace poquito. Se lo voy a poner en la cajita de información para todos aquellos que tengan hijos y que quieran utilizar la tecnología para poder disfrutar también de lo que hacen, de las creaciones. Y bueno, ahí está, ese era el video de hoy, se hizo un poco extenso, pero bueno, quería poder entender que la memoria no es siempre rescatar lo malo, mirarlo con tristeza, sino que al ser editable, como dice Mariano Sigman, también que esos recuerdos nos sirvan para decir, bueno, a mí me gustaba hacer tal cosa y puedo recuperarla de esta otra manera. Y también puedo cambiar y también puedo aprender cosas nuevas con todo lo que traigo como persona en mi historia personal. Y en este momento en el que estamos empezando una etapa muy diferente como país, también entenderlo de esa manera. Vamos a esperar lo mejor, no a pensar lo peor rogando que sea lo mejor, sino vamos a tratar de cambiar el discurso, de decir, a esperar lo mejor, intentando saber que somos todos lo que hacemos este país. Así como Messi no ganó solo el Mundial, este país no va a salir adelante solo con personajes políticos. Y que si las cosas no las hacen bien en ninguna de estas áreas, política, legislativa, ejecutiva, judicial, seamos capaces de decir, no, así no, queremos otro país, no queremos salir corriendo a vivir en otro lugar. Así que bueno, nos vemos la próxima.